Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a O2 Origen. En O2 Origen trabajan por humanizar y facilitar nuestro día a día. Hoy hablamos de los servicios a domicilio, en concreto, servicio a domicilio de farmacia. Muy buenos días, Manuel Rodríguez. Buenos días. ¿En qué consiste este servicio a domicilio de farmacia? Pues mira, Olaya, dentro de los servicios que prestamos aquí a nuestros clientes, hay uno que nos hace mucha ilusión, que es el propio servicio de farmacia, porque bueno, al fin y al cabo la farmacia para todos es como alguien más de nuestra familia. Entonces veníamos entendiendo que bueno, ¿por qué no aquella gente que tiene algún tipo de imposibilidad para acudir a la farmacia? Pues bien, puede ser gente del mundo rural o gente donde había una farmacia y como tantas otras cosas han cerrado, o población que vive en ciudades grandes que en algún momento de su vida pues tiene algún tipo de inconveniente para la farmacia por el tipo que sea. Entonces decidimos el ver de qué modo y manera podíamos prestar este servicio a domicilio, y finalmente lo hemos conseguido, es decir, ya a nuestros clientes les estamos facilitando este servicio, que es súper cómodo porque al final, tirando de la propia receta electrónica, nos da un margen de maniobra tremendamente amplio para poder desarrollarlo, y contamos con, como no puede ser de otra manera, con las farmacias para que nos ayuden en este sentido. Entonces la farmacia nos prepara el paquetito con los medicamentos que ha solicitado el cliente, allá a la farmacia donde lo solicite el cliente, con independencia de donde viva, y nosotros nos encargamos de recogerlo y hacérselo llegar a la puerta de su casa. Claro, porque si podemos llamar por teléfono y pedir una pizza, ¿cómo no vamos a poder pedir una necesidad básica, ¿no?, como productos de la farmacia? Farmacia y para farmacia, ¿verdad? Farmacia y para farmacia. Dentro de, bueno, pues del ámbito farmacéutico, a veces les vemos solamente pues, farmacéutico, medicamentos, bueno, pero medicamentos y muchas otras cosas. El farmacéutico, bueno, es un personal de absoluta confianza, donde, bueno, y además en núcleos rurales donde muchas veces se les cuenta mucha parte de la vida personal, ¿no? De tal modo que podemos depositar en ellos nuestra máxima confianza, ya no solo para aquello que tenemos pautado, sino para multitud de fórmulas y soluciones que tiene la propia farmacia. ¿Qué tipo de perfil podría solicitar? Bueno, por poder podemos solicitarlo todos, pero ¿puede ser el perfil más...? Dentro de que no hay un perfil, o sea, digamos, está pensado única y exclusivamente para un perfil de edad, sí que es cierto que, por ejemplo, nosotros el cliente, vamos a decirlo así, el cliente diana lo tenemos en poblaciones donde no hay el servicio de farmacia. Si seguimos por ese caminar, podemos entender perfectamente que es un grupo de población mayor que vive en zonas rurales. Y bueno, lo que hacemos es, a través de esa receta electrónica que antes te comentaba, ellos tienen pautados unos medicamentos que son recurrentes, porque siempre suelen ser los mismos, a diferencia de alguien que va puntualmente al médico y le pautan algún tipo de medicamento, que es una cosa muy puntual. En este núcleo de población, lo que tenga que ver con los medicamentos, como te decía antes, suelen ser siempre los mismos. Entonces nos dirigimos más a ellos, porque también son ellos los que tienen más necesidad de este servicio. Y así lo estamos viendo en nuestra propia oficina, que sobre todo estamos recibiendo llamadas del entorno rural, sobre todo. Pero también podría ser, bueno, simplemente pues yo me caigo, no puedo salir de casa, vivo sola y bueno, a ver quién me trae las medicinas que necesite, ¿verdad? Claro, es otra parte de este servicio. Es decir, hay digamos, un servicio que lo podemos llamar servicio 24 horas, porque al final se puede dar esta circunstancia. Es decir, alguien, bueno, pues ha tenido un percance, el tipo que sea, está en su domicilio y no puede salir a la farmacia bueno, pues que en este caso tengamos cercano a su domicilio para recoger esa medicación, y nosotros lo hacemos por ellos. Es decir, que en este sentido sería perfectamente válido.
Bueno, pues hablábamos de farmacias, nuestras farmacias de confianza. En este caso vamos a ir nosotros también a una de estas farmacias para ver cómo trabajan. La oficina de farmacia en realidad es el primer eslabón que el paciente tiene con el sistema sanitario. Por eso, y porque somos conocedores muchas veces de las necesidades, se han creado diferentes servicios que son útiles para la población. Uno de ellos, que quizás sea el de los más útiles, sobre todo para gente con fragilidad o polimedicados, es el SPD, el Sistema Personalizado de Dosificación, que comúnmente se llama pastillero. Hay gente que necesita de esta ayuda porque si no, no pueden tener buena adherencia a su tratamiento farmacoterapéutico. Está demostrado que con esto el paciente tiene mayor adherencia, es más seguro su tratamiento y es más efectivo. Entonces se ganan en muchos ámbitos y está muy instaurado y protocolarizado desde la oficina de farmacia, con lo cual es un servicio que se da perfectamente al paciente que lo necesite. Se trata de elaborar unos pastilleros, unos sistemas personalizados de dosificación, son diferentes para cada uno según las necesidades. Esto siempre se hace además conciliando con los demás sanitarios, o sea, el farmacéutico está en contacto con el paciente, con el sistema sanitario, sabe qué medicación tiene que tomar, cuándo la tiene que tomar, los cambios que pueda haber en su medicación, incluso se pueden detectar problemas relacionados con los medicamentos como duplicidades, muchas cosas que a lo mejor el paciente por sí solo no es capaz de ver. Eso lo vemos mucho en la oficina de farmacia. Se elaboran semanalmente, entonces son personalizados, cada paciente tiene su medicación que custodia la oficina de farmacia y semanalmente se les elabora un pastillero de modo que no tienen ninguna duda al tomar la medicación. Tienen los días marcados, las horas a las que lo tienen que tomar y tienen la medicación que tienen que tomar a cada hora. Bien sean ellos solos o tengan cuidadores o tengan familiares, siempre es mucho más sencillo, porque toman cada cosa cuando la necesitan, mejorando pues, su calidad de vida sin duda. Además el paciente hay otra cosa que es mejor para él, que es que en casa no tiene que tener la medicación que toma de manera crónica. Es verdad que en casa él tendrá los medicamentos que toma ocasionalmente, claro, las formas líquidas, los parches, los supositorios, eso no se puede meter en el pastillero, pero en las farmacias cada paciente tiene su casillero y la medicación se custodia aquí, siempre según lo que diga el médico, eso no tiene duda. De modo que se vaya rellenando el pastillero, lo que quede sobrante queda en su caja, en su casillero, cada farmacia lo tendrá organizado de una manera. Siempre se hacen fichas cada semana que viene el paciente y se rellena incluso el lote de medicación, la caducidad. ¿Por qué? Porque si en un momento dado detectamos una alerta sanitaria, que somos los primeros a los que nos informan, sabemos perfectamente dónde están esos lotes afectados y podemos contactar con el paciente, retirarlos y pasarlos por unos buenos. Eso pasa muy poco, pero claro, es ya para decir que es que no tiene ninguna pega, o sea, son todo ventajas. La instauración de la receta electrónica en el sistema de salud también eso ha sido una mejora sustancial, ¿vale? No solo porque el paciente, en este caso joven, mayor, polimedicado o no, tiene que ir menos al médico, sino que es mucho más sencillo la comunicación farmacia-médico. Desde la receta electrónica tenemos mucha información e incluso disponemos de un canal para comunicarnos con el médico de cada paciente. Con lo cual, si surge cualquier duda, cualquier cosa que detectemos, al final somos los profesionales del medicamento en sí, es muy fácil conciliarlo todo y ponerse en contacto con los demás sanitarios. Eso facilita también. Las dosis aquí van exactas, es verdad que muchas veces las dosis no son pastillas enteras, son medias. Evidentemente en una casa un paciente mayor esa media la va a perder, le descuadra todo el tratamiento y en la farmacia, como está todo tan estandarizado, protocolarizado, no hay ningún peligro de que se pierdan pastillas, de que se quede sin pastillas, va todo sobre ruedas. Otras ventajas es que ante cualquier contratiempo o emergencia, en el SPD, en el pastillero, siempre viene marcada la medicación que hay dentro. Bien porque acuda un médico al ver al paciente y quiera saber qué está tomando, bien que haya alguna duda. Es muy importante y aquí está perfectamente puesto qué medicaciones y qué tomas son. Aparte de eso, es muy fácil para el paciente saber si se ha tomado o no se ha tomado las pastillas, porque el casillero del viernes por la mañana ya estaría abierto y tomado, ¿vale? Entonces es muy fácil no
no les cabe la duda de decir, ay, no sé si me he olvidado de tomarla, no. No, viene cada día con sus horas de toma. No hay duda de si las has tomado o no las has tomado. Son ventajas que se van sumando a las muchas que tiene este sistema. Bueno, pues ya hemos visto cómo preparan la medicación, cómo ordenan esos pastilleros, ¿verdad?, perfectamente para que lleguen todos bien ordenados a nuestra hora y no nos confundamos de qué pastilla tenemos que tomar. Y además, qué importante, ¿verdad?, la custodia de esas medicinas que quedan sobrantes. Es tremendamente importante. A veces sucede que los propios usuarios de este servicio de farmacia, bueno, pues por un tema de edad o porque a pesar de que los medicamentos también pues vienen con colores llamativos, las pastillas vienen con colores llamativos y tal para que no nos podamos confundir, sí que es cierto que hay un perfil de usuario que es más que recomendable que tenga perfectamente ordenada esa medicación semanal. Y luego teniendo en cuenta también, bueno, que un profesional, como puede ser el profesional de la propia farmacia, le haga de guarda y custodia el resto de los medicamentos, es decir, para la familia, propiamente dicho, es decir, oye, mira, es que la medicación que tiene para esta semana es la que le han pautado aquí, la que le enviamos en este formato y el resto lo tenemos aquí en la propia farmacia. De tal modo que no va a haber un consumo elevado ni excesivo de medicación que no le corresponda, porque no va a tener acceso a ella, va a tener acceso única y exclusivamente a la que tiene esa semana, y tampoco vamos a tener un problema de una intolerancia porque se ha tomado no sé cuántas pastillas que no correspondían. Entonces, organización para quien lo tiene que tomar, organización para quien lo dispensa y tranquilidad para la familia. En cualquier caso, Manuel, no estamos hablando de un paquete de arroz, de un paquete de espaguetis, estamos hablando de medicación que puede despertar cierta desconfianza, ¿verdad? ¿De qué manera trabajáis vosotros? ¿De qué manera funcionáis? Vale, seguimos el ritmo que entendemos que tiene que ser así en la medida de cumplir tiempos y plazos. Aquello de decir, la medicación la dispensa un profesional, o la pauta un profesional, en este caso el médico, la dispensa la farmacia, otros grandes profesionales, y a partir de aquí nosotros, no por menos, tenemos que intentar estar al mismo nivel. Entonces, ¿cómo hacemos esa recogida y envío de medicamentos a domicilio? Bueno, siempre lo vamos a hacer, tenemos un acuerdo con la oficina de correos, con la empresa Correos, que todos aquellos medicamentos, que sean medicamentos, vamos a decir normal en cuanto al transporte de los mismos. Vale, pues aquellos van por paquetería normal, se recoge en la propia farmacia, que nos indique en este caso el usuario de farmacia, y lo que hacemos es, se pasa a la gente de correos, lo recoge y lo deja en domicilio. Y aquellos medicamentos que haya que tener más cuidado con ellos, sobre todo para que no rompan esa cadena de frío, lo que hemos hecho con correos es cerrar un acuerdo para que pasen a recoger esos medicamentos y que no se rompa esa custodia de frío. Es decir, va por otra vía distinta. Bien, entonces llega a correos, lo recoge, lo llevan sus cámaras y se lo entregan directamente al usuario final. Pero siempre por esas dos vías. Puede darse el caso perfectamente de un usuario de farmacia que en un mismo pedido le vaya a llegar por dos vías distintas. Es decir, medicación normal le llegue dentro de un apartado normal y, por ejemplo, insulinas o cosas así, le llegue por un apartado de frío, pero siempre manteniendo esa custodia de frío para que no se rompa absolutamente nada y con las máximas garantías de seguridad. ¿Y qué coste tiene este servicio, Manuel? Pues te vas a sorprender, Olaya. Nosotros este servicio lo prestamos a coste cero, es decir, no cobramos absolutamente nada a nuestros clientes, a los usuarios de farmacia, lo prestamos de modo gratuito, con la salvedad de que el usuario sí que se tiene que hacer cargo del coste propio de aquellos medicamentos que haya solicitado al equipo de farmacia y el coste de envío a domicilio. Pero lo que tenga que ver con el resto de servicios, nosotros lo prestamos de forma gratuita. Muchas gracias, Manuel. Una vez más, O2 Origen demostrando esos valores humanitarios, ¿verdad? Humanidad, ese servicio a domicilio de farmacia que a todos nos puede venir muy bien.